Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Que se me pegue un poquito de ti. Porque al contemplar la figura de Pablo, este grandioso y maravilloso apóstol que el Señor lo eligió por un camino muy diferente de los otros 12, este maravilloso y aguerrido apóstol, de verdad que me da envidia contemplar su vida. Porque al contemplarlo cómo perseguía a los cristianos con todo ese incansable celo y amor verdadero al Dios que él conocía y a la religión que él conocía, uno de estos hombres que se toman las cosas en serio y a pecho, ese era San Pablo. Y de verdad que al contemplar camino de Damasco cómo agachaba la cabeza y se dejaba guiar por el Señor, de verdad que digo que se me quede y se me pegue un poquito de él. Y yo creo que ustedes sentirán lo mismo, ¿verdad? Es decir, un poco de envidia buena, de la sana, de la que decimos: ay, a ver, ¿quién fuera como él? No decimos muchas veces: ay, me gustaría ser como usted. ¿Y por qué decimos eso? Porque vemos en aquel que le decimos eso una serie de virtudes, una serie de ejemplos que nos gustaría ser como él. A mí también se me ocurre decir, y te digo también a ti, a ver si se te ocurre, a ver si se nos pega un poquito de lo que San Pablo es y de lo que San Pablo fue. Si se nos pega un poquito de San Pablo, entonces sí que es verdad lo que el Evangelio dice hoy: vayamos y proclamemos el Evangelio, sí, a todo el mundo. Yo creo que eso quizá no lo vamos a hacer como San Pablo, pero nos tocará hacerlo como nos toca a nosotros. ¿No se dice por ahí: a ustedes, jóvenes, les toca así tomar las riendas y la batuta de esta nueva generación, de esta nueva época que nos toca vivir? A ustedes, jóvenes, y también a nosotros. Pero cuando oigo esa frase, a nosotros nos toca salvar el mundo, o a ustedes les toca salvar el mundo, se me hace un poco como egoísta, o se me hace un poco como lavarse las manos. Si a los jóvenes les toca salvar el mundo, y si yo además como sacerdote te digo a ti te toca salvar el mundo, oye, no creas que te estoy diciendo que te toca salvar el mundo entero, porque yo creo que tú mismo pensarás: ah, qué exagerado, padre, ¿se quiere usted lavar las manos y nos echa a nosotros la pelota? No, el Señor no te está diciendo que te toca salvar el mundo, porque seguramente que te desanimarás si eso fuera verdad. Pero sí te toca a ti, como me toca a mí, salvar el mundo concreto y el entorno en el que tú vives. ¿Verdad que si te dijera que te toca salvar a tu familia, verdad que sí es verdad? ¿Verdad que no me dices: ay, padre, ¿se está usted lavando las manos? Y si te dijera a ti, esposa: oye, te toca salvar a tu esposo, es con él que te casaste, y los dos tienen que entrar, cada uno cuando sea llamado, a donde papá Dios nos llama, al cielo. ¿O acaso piensas que nada más te toca a ti salvarte a ti? Oye, el compromiso con tu esposo, y lo digo también al revés, el compromiso con tu esposa también entra aquí. A ti te toca salvar a tu esposa.
y a ti te toca salvar a tu esposo. Pero a su vez, esposos, a veces les oigo preocupados. ¿Y qué podemos hacer por nuestros hijos? Y esa preocupación, ¿verdad que les viene porque ven que se les desvían? Pues a ustedes les toca también salvar a sus hijos. No les toca quizás salvar a la mamá, al papá, pero sí a sus hijos. Y salvarlos en esta época, en este tiempo. Por eso es importante para los que apenas se están casando, que piensen que desde el inicio empieza la historia de la salvación cuando traen al mundo uno de sus hijos. Desde el inicio, ya desde el biberón, empieza la salvación. Cuando entonces escuchamos, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio, vayan a su casa, prediquen el Evangelio en su hogar, hagan en torno al hogar una escuela de evangelización. ¿No dice el Papa que la iglesia en pequeño es la casa? Yo voy a decir que el cielo en pequeño es la casa. Yo voy a decir que la salvación en pequeño está ahí en tu casa. Empezando por ese niño pequeñito al que le tienes que enseñar que Dios existe, sí, que Dios nos ama y que Dios nos cuida. Y luego le enseñas a rezar y a hablar con Papá Dios, con bondad, con ternura, con amabilidad, con espíritu de hijo. Eso es, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Esa es la primera meta. Luego después el Evangelio nos dice, el que crea y se bautice se salvará. Ese eres tú, ese soy yo, ese somos todos. Si creemos, si nos bautizamos, nos salvaremos. Hermosas dos condiciones. Todos quieren salvarse, pero esas dos condiciones hay que vivirlas. Creer y bautizarnos. ¿Qué significa creer convirtiéndonos y cambiar bautizándonos? Eso lo supo hacer Pablo cuando ante Ananías se dejó bautizar. ¿Para qué? Para que la conversión en él se hiciera realidad. Así le dijo Ananías, levántate, sí, levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Eso es lo que nos dice a nosotros también Ananías, eso es lo que nos dice Papá Dios. Levántate, hijo mío, levántate de tus miserias, levántate, no dejes que el tiempo pase y tus hijos no sean bautizados, bautízalos. No esperes a que de grandes ellos decidan. No. Si tú no decides ahora por ellos, les vas enseñando a que también de grandes no decidan. Porque lo que tú decides, tú les dices con tu decisión que eso es bueno. Y que salvarse es importante. Y que creer es importante para salvarse. Y que bautizarse es convertirse para salvarse. Y así tú también estás contribuyendo como Pablo a que se te pegue un poquito del amor, un poquito del celo, un poquito del entusiasmo. Y yo también, por supuesto. Qué hermoso, hijos míos, qué hermoso contemplar como hoy también podemos ser como Pablo, apóstoles, aunque sea en pequeña escala, pero apóstoles en la casa. Y les digo lo tercero que este Evangelio nos recuerda. Les digo que entonces habrá milagros. Porque a un matrimonio que camina, sí, con fe y que bautiza a sus hijos, y además que les predica el Evangelio con la vida, no puede haber más que milagros. Y esos milagros siempre acompañan a los que creen, como nos dice el Evangelio de hoy también. Les acompañaron milagros a los que creían. Todas las cosas maravillosas que acontecen en un hogar, en un matrimonio, siempre es porque creen y siempre es porque buscan la salvación, la propia y la de los demás. ¿Verdad que sí puede ser salvado este mundo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo podemos hacer tú y yo? Anda, sí. Yo sé que con tu duda, con tu inquietud, sí, porque dices que quizá no sea posible porque tú no eres como San Pablo, pero tienes la gracia de Dios a la altura tuya. No serás quizá el aguerrido apóstol a lo San Pablo,
pero serás el concreto apóstol que salvó a su esposa o a su esposo y que salvó a sus hijos. ¿Qué más quieres? Que se me pegue un poquito de San Pablo. Ahí está, que se me pegue, para que yo a mi familia la lleve adelante. Y en el caso mío, para que yo los pueda llevar a ustedes adelante por este camino donde queremos encontrarnos todos el día que el Señor nos llame, ahí a las puertas del cielo y abrazando a Papá Dios para entrar en la mansión, en la morada que Él nos tenía preparada. ¿Verdad que sí? Que se nos pegue un poquito de San Pablo. Amén.